El proyecto de hoy va a ser una recreación de una alfombra con forma de osito de H&M. No es una alfombra cara, pero podemos hacerla todavía mucho más económica y lo bueno es que de esta manera podremos tenerla del tamaño que más nos convenga e incluso elegir otros colores. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Acompáñame! Para hacerla usaré tan solo cuerda de yute fina, que es súper económica, y un sombrero de este estilo. Podemos reciclar un sombrero viejo o si no tenemos, suelen ser fáciles de encontrar en los bazares. Este en concreto los vendían en una tienda de aquí en Inglaterra para Pascua y lo compré al terminar las fiestas por tan solo 50 céntimos. Pues como decía, la cuerda de yute que yo voy a utilizar es fina, de unos 2 milímetros. Para hacer que quede más gruesa, tejeré 4 cuerdas al mismo tiempo. Yo he comprado estos rollos de 200 metros cada uno, que me ha costado 1 libra cada rollo en el Poundland. Deals si vivís en España. Sale súper económico. Voy a empezar con estos 4, pero para tejer una alfombra de unos 90-100 centímetros se necesitarán unos 2 rollos más. Unos 1200 metros de cuerda. La tejeré a ganchillo con un gancho de 12 milímetros. Los junto todos y así empezaré haciendo un aro mágico. Ahora voy a hacer 4 cadenas y las juntaré con un nudo deslizado. Toda la alfombra va a ser tejida de forma muy sencilla haciendo punto bajo. Para la siguiente vuelta empiezo subiendo una cadena y coloco un marcador, algo que será muy útil durante todo el proyecto para no perdernos al contar los puntos. Esta vuelta va a ser toda con aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto anterior. Me está costando un poco meter el gancho porque las primeras vueltas me quedaron un poco apretadas. Luego será más fácil. Eran 4 cadenas, por lo que nos quedarán al final 8 puntos. Voy a ir haciéndolo todo en espiral, por lo que esta vez no voy a cerrar con punto deslizado. Y en esta vuelta tejeré un punto bajo en la primera cadena y luego un aumento. Repetimos, punto bajo, aumento, así hasta terminar toda la vuelta.
Seguimos la siguiente vuelta intercalando 2 puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta, y seguiremos con ese mismo patrón cada vuelta, aumentando de cada vez un punto bajo más. Es decir, que las siguientes serán 3 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta, luego 4 puntos bajos y aumento, 5 y aumento, y así hasta que tengamos el círculo del tamaño deseado. Para que os vayáis haciendo una idea, esta última vuelta es de 13 puntos bajos más aumento y el círculo es de 36 centímetros de diámetro. Voy a seguir aumentando siguiendo el mismo patrón, así que la siguiente vuelta será en repetición 14 puntos bajos más aumento. Voy por la vuelta de 20 puntos bajos y el tamaño del círculo es ahora de 50 centímetros. En 4 vueltas más ya he alcanzado 60 centímetros de diámetro, es decir que van 24 puntos bajos con aumento. Empezaré la siguiente línea con 25 puntos bajos y como veis ya no me queda mucha cantidad de los rollos de 200 metros que empecé usando. Así que pronto tomaré otro rollo nuevo y simplemente lo uniré a la cuerda anterior con un nudo. Para no tener que utilizar tantos rollos de nuevo, esta vez usaré solo 2 y de cada uno saco 2 cabos de cuerda, uno de la parte de afuera del rollo y otro del final que queda metido por dentro. Ya tengo el círculo principal completo. Yo hice la alfombra con una medida de 90 centímetros. Y para cerrar el trabajo hago un par de nudos deslizados. Corto un trozo largo de cuerda y con el mismo gancho lo voy tejiendo por dentro para que quede bien rematado. Ahora voy a tejer las orejitas del oso. Estas las haré un poquito menos gruesas, con 3 cabos de cuerda, y utilizaré un gancho de 8 milímetros. Para hacer la forma de las orejas tejeré un medio círculo. Empiezo con el círculo mágico, tejo una cadena y ahora realizaré 6 puntos altos dentro de ese círculo mágico.
Podemos ir deslizando los nudos en ese aro para ir acomodándolos. De hecho, es necesario que el círculo quede bastante abierto para darle la forma de arco. Subo con 3 cadenas. Le doy la vuelta al trabajo y procederemos con un aumento en cada punto. Las 3 cadenas que subí ya cuentan como un punto alto, así que en el mismo hueco hago ahora un punto alto y sigo con 2 puntos altos en cada cadena hasta llegar al final. Por consiguiente tendremos 12 puntos. Al igual que antes, subo 3 cadenas, le doy la vuelta y hago un punto alto en el mismo hueco para conseguir un aumento. El patrón ahora será aumento, punto alto y así hasta llegar al final. Exactamente el mismo procedimiento que hicimos antes con el círculo, solo que en lugar de ir en espiral vamos dando la vuelta al trabajo. Por lo que la siguiente vuelta será un aumento y 2 puntos altos. Yo hice la última vuelta con aumento y 3 puntos altos y así es como me quedó, con un tamaño de 27 centímetros en la parte más ancha. Haré otra pieza exactamente igual. En esta pieza no se ve, pero os recomiendo que antes de rematarla dejéis un trozo de cuerda bastante larga para poder luego coserla a la alfombra. Ya tengo hechas las 2 orejitas y para calcular dónde las voy a coser doblaré la alfombra a la mitad y marco el centro. Yo he contado 12 puntos hacia cada lado y ahí será donde empezaré a coser las orejitas. Con la misma cuerda de yute que he dejado larga, recordemos que eran 3 cabos, y con un gancho voy a ir uniendo las 2 piezas. Voy a coser otra vuelta más y esta vez estoy usando 2 cabos porque uno se me terminó y los he enhebrado en una aguja lanera. Lo que sobra lo meto por entre el tejido y ya tenemos la orejita bien unida. Haré lo mismo con la otra. Ahora voy a hacer el hocico del oso que irá por esta zona. Para ello voy a utilizar el sombrero y lo primero de todo es deshacerlo. He deshecho hasta aquí y esta parte del centro redonda la voy a dejar tal cual con un tamaño de 15 centímetros. Este círculo lo usaré luego para hacer las orejas, pero primero voy a preparar el hocico. Lo primero, he colocado ya unos marcadores para ver bien por dónde quiero que vaya el hocico, antes de pegar el material. Desde el centro he contado 9 vueltas a cada lado para que me quede bien centrado. Arriba he dejado 29 centímetros y por debajo 30.
La pieza redonda de antes la doblaré a la mitad para cortarla y de aquí sacaré 2 orejas. La voy a pegar metiéndola un poco por debajo de la cadeneta. De esta manera no se verá el corte y quedará todo bien sellado. Haré así las 2 orejas y volvemos al hocico. Me falta por hacer la nariz y boca que irán dentro de esta pieza. Voy a empezar dibujando la nariz en un papel. De esta manera lo recortaré y podré comprobar cómo queda el tamaño y la forma. En la misma pieza de papel iré montando la nariz con cuerda de yute. Y exactamente de la misma manera voy a hacer los ojos. Estas piezas ahora las pintaré con pintura acrílica negra. Por último, para formar la boca, he hecho una cadeneta de ganchillo que también pintaré. Espero que te haya gustado el resultado. Ya sabes que puedes seguirme en Instagram como Shanti Irene y enviarme tus sugerencias para próximas recreaciones. Muchas gracias por estar ahí. ¡Nos vemos pronto!